Buenas, mi grupo está conformado por María Fernanda Larios, María José Fernández, Samir Llanes y mi persona Eliana Gamero. Hoy le estaremos hablando acerca de los métodos de muestreo para fuentes fijas. Le estaremos explicando acerca del método 2, método 3 y método 3B. Buenas noches, mi nombre es Eliana Gamero y les voy a hablar acerca de la determinación de la velocidad y de la tasa de flujo volumétrico de gases en chimeneas mediante el tubo Pitot tipo S. Este viene siendo el método número 2 para la evaluación de emisiones contaminantes del IDEAM. La velocidad y el caudal del gas en chimeneas se determina a través de la densidad del gas y de la medición de la presión de velocidad promedio. Esta sería la presión dinámica. Este proceso se hace mediante el tubo Pitot tipo S. Podríamos utilizar un tubo Pitot estándar, pero los orificios de presión estática y absoluta del tubo Pitot estándar son susceptibles a obstruirse por las partículas presentes en las corrientes gaseosas. Esto quiere decir que siempre que se utilice un tubo Pitot estándar para realizar una travesía, se debe inspeccionar el tubo para asegurarse que los orificios se hayan tapado durante la medición. Esto se logra comparando la medición de la presión de velocidad registrada en un punto de travesía seleccionado con una segunda medición registrada en el... Como el método 1A no se puede aplicar cuando el flujo es turbulento, se deben realizar mediciones de presión de velocidad antes y después del muestreo de las partículas. Esto se compara con su desviación y el muestreo de las partículas es aceptable solo cuando la desviación de las mediciones de presión de velocidad del muestreo no exceda el 10%. Luego de hacer pasar el aire presurizado en contracorriente por el tubo para limpiar los orificios de presión absoluta y estática, si las mediciones de presión de velocidad antes y después se encuentran dentro de un 5% de diferencia, se puede decir que los datos de la travesía son aceptables. En cambio, en el caso de los ductos con diámetros menores a 0,30 metros, la velocidad del gas se debe de medir con un tubo tipo estándar, debido a que los tubos de tipo S arrojan mediciones inexactas. Luego, la velocidad del gas se mide utilizando un tubo tipo estándar corriente abajo del sitio real de muestreo de la emisión. La distancia del ducto entre el sitio de muestreo de partículas y el sitio de medición de la velocidad permiten que el perfil de flujo, temporalmente perturbado por la presencia de la sonda, se vuelva a desarrollar y a estabilizar. Como lo muestra la figura, los dos tipos de tubo tipo S y el tubo tipo estándar. El primero se utiliza generalmente para las mediciones de campos en chimeneas con diámetros mayores de 0,3 metros, mientras que el segundo, el tipo estándar, se utiliza para la calibración de los tubos tipo S o para las mediciones de campo en chimeneas con diámetros menores a 0,3 metros. El principio de este método consiste en la velocidad promedio del gas en la chimenea. Esta se determina desde la densidad del gas y desde las mediciones de velocidad promedio con el tubo Pitot tipo S, aunque como mencionamos anteriormente, también se puede emplear con un tubo de Pitot tipo estándar. Buenas, mi nombre es Samir Llanes López. Este método es aplicable para la medición de la velocidad media del gas que fluye a través de la chimenea y se realiza mediante el tubo Pitot. El tubo Pitot es un tubo de diámetro estándar curvado en ángulo de 90 grados
que se utiliza para medir la velocidad de un fluido. Este instrumento debidamente calibrado se utiliza para medir la velocidad de un fluido de los gases a través de la chimenea. Es importante que la aplicación de tubo Pitot no interfiera con los demás elementos de la sonda, como lo son la termocupla y la boquilla de muestreo, debido a que los perfiles aerodinámicos de esto deben reducir la generación de turbulencia que ocasionan lecturas poco confiables. Analógicamente, como sucede con cualquier fluido, la velocidad de salida de los gases está determinada por la diferencia de dos presiones, una presión mayor y una presión menor. Este delta o gradiente de presión se determina mediante un nanómetro, donde también en ese método se realizan diferentes ecuaciones, como es la ecuación de Bernoulli, también la ecuación de presión absoluta del gas, la ecuación de área transversal de la chimenea, la ecuación de presión de velocidad promedio del gas, caudal de gases de chimenea y también la ecuación para chimeneas rectangulares. La concentración de partículas determinada en el muestreo isocinético es en base seca y a condiciones de referencia, debido a que la muestra de gases tomado de la chimenea se le retira la humedad en los burbujeadores y las temperaturas de la chimenea y el muestreo son diferentes. Por lo tanto, para determinar la emisión de partículas, el caudal de gases en la chimenea se debe calcular en base seca y corregido a condiciones de referencia. El caudal de gas de la chimenea en base seca corregido a condición de referencia es la siguiente ecuación presentada en la diapositiva, donde aquí tenemos caudal de gas de chimenea en base seca corregido, fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa, velocidad promedio del gas en la chimenea, área transversal de la chimenea, temperatura de la referencia, presión absoluta de la chimenea, temperatura promedio del gas en la chimenea, presión de referencia. Buenas, mi nombre es María Fernanda Larios y yo voy a explicar acerca del método número 3, que consiste en el análisis de gases para la determinación del peso molecular base seca. Bueno, este método consiste más que todo en tomar muestras de gases que se extraigan directamente de las chimeneas, en el que se van a analizar en estas muestras las concentraciones del dióxido de carbono, del oxígeno y del monóxido de carbono. Bueno, si se requiere la determinación de la masa molar seca y el aire en exceso, se va a utilizar pues un tipo de análisis por medio de un analizador ORSAT o un analizador en específico. Bueno, en cuanto a la aplicabilidad de este método, es aplicable para determinar las concentraciones del monóxido de carbono, dióxido de carbono y el oxígeno. También se puede determinar el aire en exceso y la masa molar seca de una muestra de una corriente de gas en la que se dé un proceso de combustión de un combustible fósil. Bueno, este método puede aplicarse también en otros procesos en los cuales se han determinado que otros compuestos diferentes al monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno e incluso al nitrógeno no se encuentren presentes en concentraciones que puedan alterar los resultados. Bueno, hay otros tipos de métodos comúnmente conocidos como modificadores del procedimiento que también sirven y son aplicables para algunas determinaciones. Por ejemplo, están los métodos específicos y los métodos de modificaciones. Dentro de estos métodos encontramos el método de muestreo multipunto. En él se utiliza pues el analizador ORSAT para analizar muestras individuales obtenidas por medio de cada punto. También hay otro método en el cual se utilizan cálculos estequiométricos para determinar las concentraciones del dióxido de carbono y del oxígeno, y para esto, se utilizan estas concentraciones para determinar la masa molar seca y el aire en exceso.
Bueno, también se puede realizar asignando un valor de 30,0 a la masa molar seca cuando esta falta de mediciones reales y pues se suplen con el porcentaje del 30, y esto se da específicamente para los procesos de combustión de gases naturales como el carbón o crudo de Castilla. Bueno, en este método se utilizan dos tipos de analizadores de gases de combustión, como el analizador Bacharach, que es el comúnmente que se utiliza en el laboratorio de control de emisiones, y este consta de varias celdas electroquímicas que sirven para determinar a través de lecturas directas las concentraciones del oxígeno y del monóxido de carbono que se encuentran en los gases de combustión. De la misma forma, también se pueden calcular las concentraciones del dióxido de carbono cuando se introduce al equipo el combustible que se está utilizando. También tenemos el analizador ORSAT. Este sirve pues también para analizar los gases de combustión, y este consta de partes esenciales como una uretra, que esta sirve para medir el volumen de los gases, y varios burbujeadores que se encuentran conectados entre sí a través de una tubería común. Bueno, cada burbujeador contiene una solución absorbente y pues esta al mismo tiempo puede aislarse para que el gas con un volumen determinado pueda pasar a través de ellos. Bueno, cada una de estas soluciones absorbe un determinado componente, de manera que si se mide el volumen antes y se mide el volumen después de pasar por cada solución, la diferencia de ambas representará el volumen absorbido por ella y pues va a corresponder al componente que la solución pues sea capaz de absorber. Bueno, este método consiste más que todo, la metodología consiste más que todo en introducir o extraer el gas al aparato que subiendo o bajando la botella niveladora que está contenida con agua. Bueno, la uretra lo que va a hacer es que se va a llenar primeramente con los gases de combustión y pues el volumen se determina cuidadosamente. Luego de esto se pasa el gas a un recipiente que contiene una solución concentrada de hidróxido de potasio que es capaz de absorber el dióxido de carbono, y lo que va a hacer es que este gas se va a regresar a la uretra medidora y se va a determinar el volumen. Pero la diferencia con el volumen original pues es lo que va a representar el dióxido de carbono absorbido. Bueno, de manera similar también se va haciendo pasar el restante por los burbujeadores que contengan una solución alcalina de pirogalol que es capaz de absorber el oxígeno, y pues después se hace pasar por el burbujeador que contiene una solución ácida de cloruro crupuroso que va a ser capaz de absorber el monóxido de carbono. Bueno, el analizador ORSAT es en base seca. Esto lo que quiere decir es que no tiene en cuenta el valor del vapor de agua presente en los gases de combustión. Entonces, si estos gases de combustión contienen dióxido de azufre, hidrocarburos u otros gases diferentes al monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, pues lo que va a hacer el analizador es que el analizador ORSAT normalmente no los va a determinar. En vez de esto, lo que va a hacer es que los va a adicionar al valor del dióxido de nitrógeno, y pues una vez realizado el análisis ORSAT, lo que se procede a determinar la masa molar del gas seco en chimeneas a partir del porcentaje molar de los gases de combustión, que se utiliza pues la fórmula que observamos acá, donde no se considera el argón en el aire, pues también se presenta. Mi nombre es María José Fernández y voy a hablar sobre el método 3B. Este método es aplicable para determinar las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono de una muestra en una corriente de gas de un proceso de combustible de fósiles, para exceso de aire o para cálculos de factor de corrección de la variación de la emisión del exceso de aire. En el caso de que compuestos
como el dióxido de carbono, el oxígeno y el monóxido de carbono y nitrógeno estén presentes en concentraciones suficientes para afectar los resultados, los procedimientos de cálculo se presentan en este método deben ser modificados sujetos a la aprobación de la autoridad ambiental. Otros métodos, así como modificaciones al procedimiento anterior, son también aplicables para todas las determinaciones anteriores. Ejemplos de métodos específicos y modificaciones incluyen 1. Un método de muestreo multipunto usando un analizador ORSAT para analizar las muestras obtenidas en cada punto. 2. Un método que usa dióxido de carbono y oxígeno y cálculos estequiométricos para determinar el exceso de aire. Estos métodos modificados pueden usarse, pero están sujetos a la aprobación por parte del administrador. Existen algunas interferencias en algunos compuestos que pueden generar interferencia variando los resultados. Cuando se utilizan los analizadores de ORSAT o FRIED, los compuestos que interfieren con la medición de dióxido de carbono incluyen algunos gases ácidos, por ejemplo, dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Para el caso del oxígeno, los compuestos que interfieren incluyen hidrocarburos no saturados como acetona, acetileno, óxido nitroso y amonio. El amonio reacciona químicamente con la solución absorbente de oxígeno y cuando está presente en la corriente de gas efluente debe ser removido antes del análisis.